Bueno, un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Quiero invitarlos a la comunidad, nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Cachipay, Cundinamarca. Queda ubicada más o menos a 3 cuadras del colegio departamental en la vereda San Pedro. Para todos los que quieran pues ubicarnos, el teléfono de contacto está aquí abajo, lo vamos a colocar. Yo quiero que de un estudiante, de los que estuvieron ayer en la clase, ¿qué vimos ayer? El calendario bíblico. Bueno, entonces ya que tú les vas a explicar a las personas que no estuvieron lo que tú aprendiste del día de ayer. Uy, ¿por qué hablé? A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, el calendario bíblico, pues primero comencemos con los días. El día comienza a las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta, ¿verdad? Entonces, pues por lógica se terminaría a las 5:59. ¿Sí? En cambio, en el calendario grecorromano nos han enseñado que el día se empieza a las 12 de la madrugada y pues termina a las 11:59 p.m., ¿verdad? No existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Existe día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Recordemos que el primer día es el domingo como para no confundirnos, por decirlo así. El primer día es el domingo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el séptimo día, o sea, el día de Shabbat, el día de reposo, viene siendo el sábado. Hay dos diferentes meses, entonces comenzamos con el mes de Nisan, que va como desde abril, de abril a marzo, y así sucesivamente. Nosotros es que no me aprendí los nombres de los ¿De abril a marzo o de marzo a abril? Perdón, de marzo a abril. De marzo a abril está el mes de Nisan, que es el primer mes, y según la Biblia. Claramente queremos regirnos bajo la Biblia, no bajo el calendario greco-romano. ¿En dónde dice eso en la Torah? ¿En dónde dice lo del calendario? ¿En dónde dice que Aviv o ese es el primer mes del En Éxodo 12. Éxodo 12, 1 y 2. 1 y 2. Dice, y bueno, en Levítico 23 aclara más que todo las fechas de las fiestas solemnes. Para recalcar, el domingo, recordemos que lo puso Constantino, ¿sí? Y con 318 obispos más. Hizo un concilio, una reunión de 318 obispos, haciendo las cosas bajo la voluntad de él, no bajo la voluntad del Eterno, sino bajo la voluntad de él, haciendo cambiar el día de Shabbat, cambiando las fechas de las fiestas y apartando unas fiestas que tampoco supuestamente no se celebran, pero en realidad sí, las fiestas son perpetuas, se celebran. ¿Cuándo se celebra Pascua? El 14 de Nisan. Sí. Y para nosotros, en este caso, el año nuevo vendría siendo el 23 de marzo. 23 de marzo. Sí. 23 de marzo. ¿Eso es? Bueno. ¿Sí lo entendieron? Sí. Ok. Entonces, ¿qué nos estaba explicando Alison? Chicas. Alison nos estaba explicando que en la Torah nosotros nos da los indicios para saber que ahí está un calendario bíblico, ¿sí? Que está ahí en la escritura. Y eso es lo que aprendíamos el día de ayer. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos alineamos al calendario bíblico? Porque nos alinea también a las fiestas sagradas establecidas por nuestro Padre, que está en el Levítico 23, como lo decía también Alison. ¿Listo? Entonces, si nosotros no nos alineamos al calendario bíblico, ¿cómo vamos a ver cuándo es 14 de Nisan? Es más, ¿cómo vamos a ver
¿Qué es Nissan? ¿De dónde salió eso? ¿Salió de una marca de un carro? ¿O de dónde salió? Porque todas estas cosas nosotros simplemente antes, como no las habían enseñado, pues las omitimos. Pero cuando Dios nos está alineando a su calendario, ¿qué pasa? Pues que todo se vuelve mucho más claro, ¿no? Empieza a cobrar mucho más sentido para el que verdaderamente tiene un corazón dispuesto para aprender y para ejecutar lo que está establecido en la palabra. Entonces, esta mañana, ¿qué veíamos? Pesas y panes sin levadura. O Hag, Hamatz. ¿Listo? Hag, Hamatz. Entonces, o panes sin levadura. Estas fiestas, por eso mi esposa las estaba enseñando esta mañana, y eran debido a que es la primera festividad que nosotros celebramos en el año. Aparte de eso, pues nosotros este año también, y lo hemos venido haciendo durante estos años, pero en especialmente para ustedes, es bueno recordar de que cuando nosotros nos alineemos a los tiempos de Dios, pues es bueno saber en qué momento comienza el nuevo año, según la Escritura. Entonces, ¿quién se acuerda, los que estuvieron ayer, cuándo comienza el año? Alison lo dijo ahorita. Sí, el 1 de abril. Pero si nosotros lo miramos ahorita, porque, bueno, ¿cuándo es 1 de abril? 23 de marzo. Ah, bueno, entonces este año va a ser el 23 de marzo. Y eso cae como que un jueves, ¿cierto? Entonces, así como cuando nosotros celebrábamos ese año nuevo del calendario greco-romano, ¿qué hacían ustedes? Se ríe, Samuel se ríe. Ya imagino, ya recordó qué era lo que hacían. ¿Qué hacían cada uno de ustedes en ese año nuevo? La verdad yo sí no, No, bueno, listo. no ya. hacía nada. Ella no hacía nada. Nosotros nos hacían acostar temprano. Comer. Preparaban una cena, hacían tamales, los que comían cerdo pedían una lechona. Los que están allá afuera en el mundo, ¿qué hacían? ¿O qué hacen? Se emparrandaban, se agarraban en la jeta. Sí, amanecían en guayabados, sin plata, sí, botados por ahí en la calle, bueno, infinidad de cosas. Pero como Dios nos ha establecido un calendario para nosotros, los creyentes, los que verdaderamente estamos obedeciendo su Torah, pues va a ser algo, nosotros tenemos que ese punto de inicio del año, reconocerlo y saber que es importante para nosotros y que estamos alineados a los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer el 23 de marzo en nuestras casas? Celebrar, ¿cierto? El Padre nos está dando una nueva oportunidad, un año nuevo que empieza para cada uno de nosotros. Y ese punto de partida es para las fiestas que vamos a celebrar también de nuestro Eterno, de lo que Él nos enseñó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. En este caso sería el 22 de marzo, entonces es un miércoles, entonces el año empieza 23. al anochecer. Sí, O sea, a las 6 de la tarde. O sea, no le tiene ni que trasnochar usted para esperar el año nuevo, ok. sino que empieza al caer el sol. Digamos que al caer el sol, según el tiempo, los tiempos, porque hay veces que se corre un poco como el solsticio, entonces cambia, ya no es a las 6, sino a las 6:05, o a las 6:20, o a las 6:25, eso varía un poquito. Entonces uno se da cuenta es cuando el sol se está ocultando. Entonces en ese momento, ya cuando ya está totalmente como oscuro, en ese momento empieza el nuevo día, y en el 23 empezaría el nuevo año bíblico. Entonces, vamos a abrir nuestra escritura, porque este punto es una referencia para todo lo que va a pasar en nuestras vidas, y los que están empezando y los que llevamos ya una trayectoria. Eso es algo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Y vamos a abrir en el Salmo 119 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. ¿Quién me ayuda con ese texto?
Salmos 119, del versículo 1 al versículo 16. ¿Quién lo tiene? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hasta el 16. Sigue el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Okay. ¿Qué entendieron de esos 16 versículos? ¿Qué pudimos entender? Todos hablan de los estatutos. Empieza con una palabra que acá en esta versión dice dichosos. ¿Allá qué dice? Bienaventurados. ¿Y hay otra versión que dice? Felices. Bueno, entonces resulta que la palabra dichoso o bienaventurado quiere decir felices. Se traduce como felices. Entonces, ¿felices quiénes? Los que guardan la palabra. Dice acá, los irreprensibles. ¿Cuándo una persona se vuelve irreprensible? ¿Cuando guarda qué? Su palabra. Dice que aquí dice que los que andan en la ley, o en la Torá, o en las instrucciones. Y ahí empieza otra vez, dichosos, dichosos. Entonces, felices. ¿Cómo tenemos que andar los que andamos o los que estamos transitando por este caminar? Felices, ¿cierto? ¿Tienen que estar amargados? No, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque Dios nos trae felicidad a través de su palabra y a través de cumplir sus estatutos. Por eso es que nosotros estamos felices y vamos a estar felices celebrando esa fiesta, o no es fiesta, sino esa celebración del año nuevo, para decir, acá empieza un nuevo tiempo para nosotros, ¿cierto? Y nos estamos preparando para recibir el Pesach, la conmemoración de Pesach. Después de Pesach, Hanamatzot, o panes sin levadura. Y después de panes sin levadura, sigue una fiesta que se llama primicias, que esa la van, un siervo o un hermano va a venir acá más adelante, el próximo mes, y les va a enseñar sobre primicias. Hoy, en este día, vamos a ver una fiesta que por mucho tiempo la han tergiversado también. Le han cambiado el sentido a esta fiesta también. Pero por otro lado también vamos a ver el cumplimiento de esta fiesta y la parte espiritual de lo que significa esta fiesta. Entonces, todo lo que el Padre nos vaya a instruir en el día de hoy, tengamos mucha atención. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significa escuchar en hebreo? Shema. El Shema. ¿Qué significa el Shema? Escucha y ejecuta. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a escuchar y vamos a ejecutar. ¿Para qué? Para alinearnos a los caminos, para volvernos irreprensibles. O sea, estamos haciendo Torah. Estamos viviendo la Torah. ¿Quiénes de ustedes han vivido la Torah? ¿Por qué le digo vivir la Torah? Porque es que vivir la Torah es otro nivel. ¿Sí? El vivir la Torah nos lleva a un punto en el cual nosotros confiamos plenamente en Yahweh en cualquier situación. En todas las áreas de nuestra vida. En el área económica, en el área emocional. ¿En cuál otra área?
Familiar. La área familiar, ¿qué más? El área social. O sea que durante todo nuestro andar con Él vamos a depender de Yahweh, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a aprender ese trasfondo espiritual y todo lo que nos quiere enseñar la palabra con esta fiesta. Esta mañana mi esposa les enseñaba que habían 3 fiestas de peregrinación. ¿Cuáles eran esas 3 fiestas de peregrinación? ¿Cuál es? La primera. No, más atrás. Pesach, la primera. La segunda. Shavuot. Y la última. Sukkot. O sea que anteriormente el pueblo de Israel tenía que ir a dónde para celebrar estas fiestas? A Jerusalén. A Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Sí? Allá era donde tenía que irse a celebrar esta fiesta. Desde ese momento, como ya no hay templo, entonces, ¿qué pasa? ¿O acaso ignoráis que vosotros somos templos del Ruach HaKodesh? ¿Sí se acuerdan de esa palabra también? Sí, Entonces, ¿a dónde están los templos? aquí estamos. Todos, cada uno de ustedes, nosotros somos un templo vivo. ¿Dónde qué? Donde albergamos la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, eso también lo vamos a entender hoy. Porque algo pasó en Hechos 2, ¿cierto? ¿Qué pasó en Hechos 2? Ok. ¿Y eso será que ya Dios lo había hablado anteriormente de lo que iba a pasar ese día? Claro que sí. Claro que sí. Él había mostrado en muchas etapas que lo que iba a suceder más adelante. Entonces, aquí es un punto también. ¿Ustedes han escuchado algo sobre el conteo del Homer? Los antiguos. Claro. ¿El conteo del Homer qué es? ¿Qué es, Tatiana, el conteo del Homer? Es el tiempo que se pasa de la fiesta de Sí. Purim a la fiesta. Ay, sí, A la fiesta del Shavuot. Exacto. ¿Cuántos días hay? 50 7 semanas. ¿Cuánto cuentan 7 semanas? 49. Estamos bien en matemáticas. Más 1, que es el día de la celebración de la fiesta. Entonces, hasta ahí todo lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Esperas el tiempo que pasa aquí entre qué? Entre primicias y Shavuot, 50 días. Conteo del Homer. O las semanas. No, sin H. Homer. Creo que si no diría Homer. Entonces, son ¿cuántos días? 50 días para la celebración. Esa fecha, la Torá no lo la marca exactamente, se dice como pesa, que dice que se celebra el 14 de Nisan, sino que aquí nos está diciendo que se celebra los 50 días partiendo desde primicias, ¿cierto? Igual, la fiesta de primicias nos dice, ¿tal día se celebra primicias? No, nos dice el primer día después del Shabbat, no más. Pero esta mañana lo pudimos entender, ¿cierto? ¿De cuál Shabbat estaba hablando? De ese Shabbat especial. Acá hay algo que de pronto tenemos que entender bien. Cuando Dios establece una fiesta, y digamos, como en ese caso cayó un miércoles. Entonces, esta fecha, en ese miércoles, se hace un gran Shabbatón, o sea, una gran convocación. Y dice que el día después del gran Shabbat, o sea, después del día de Pesaj, en ese momento. Entonces, yo tengo un Shabbat el miércoles y otro el sábado. ¿Ustedes qué creen? Claro que sí, porque uno es el Shabbat semanal, el que nosotros estamos haciendo hoy, pero entonces, si nosotros nos podemos saber qué día cae Pesaj en este año. Creo que no, si no estoy mal, creo que cae precisamente. El viernes a las 8. O sea, cayó ahorita en el Shabbat semanal, pero en ese gran Shabbatón. O sea que en este caso, primicia sería en el día 1, que sería ¿cuál? El domingo, ¿cierto? Entonces, ese domingo, o ese día 1, desde ahí se empezaría a contar
los 50 días del conteo de Omer. ¿Listo? Para llegar a Shavuot. Aquí vamos a tomar otro punto y es de que vámonos a Hechos capítulo 1. Y aquí me ayuda leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y para que este año sea algo especial, o sea, este año tiene que ser algo muy especial. ¿En qué sentido? En que anteriormente, ¿se acuerdan esta mañana una palabra que nos daba mi esposa en el punto de Cantares, en el libro de Cantares? ¿Qué decía esa palabra? ¿De qué hablaba? De las pequeñas zorras. ¿Qué hacían esas zorras? Dañaban, ¿cierto? Entonces resulta que anteriormente pues también nosotros hacíamos como una reunión, o sea, en el conteo del Omer, siempre era como examinémonos, ¿cierto? Pero llega un punto, y es el cual lo vamos a mirar desde acá, desde este punto del contexto, de el Shavuot, cuando estaba el Mashiach. Entonces, o después de la resurrección del Mashiach. Entonces vamos a leer Hechos, capítulo 1, del 1 al 5. ¿Qué nos dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Yahweh. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Abba, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Ok. Entonces, después de que Yeshua resucitó, ¿cuánto tiempo duró con los Talmidim? 40 días. ¿Dónde está? En Hechos, capítulo 1, versículo 3. Nos dice que Yeshua duró con ellos 40 días. ¿Qué les enseñó Yeshua en ese tiempo? ¿Perdón? Dilo más duro. Hablándole acerca del reino. ¿De quién? De los cielos. De Yahweh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este conteo del Omer? Hablar sobre el reino de los cielos. Entonces, eso es algo muy especial, porque es que ya cuando nosotros llevamos mucho tiempo, o ya cuando llevamos una trayectoria, ¿será que nosotros tenemos que seguir examinándonos? Sí, claro. Pero ¿será que tienen que seguir sacándonos zorras a nosotros? Se supone que ya nosotros tenemos que estar en un cumplimiento de la escritura de lo que leíamos en el Salmo 119. ¿Sí? Ya tenemos que estar en esa felicidad, ya tenemos que estar dichosos en el cumplimiento de la Torá. Entonces, no podemos seguir en lo mismo, sino tenemos que ir avanzando. Nosotros no podemos seguir y coger y andar en un círculo. Estoy bien, me voy deprimiendo, y llegué a un punto y me levanté otra vez. Y el otro año otra vez así. Y así, no, yo no me puedo pasar siguiéndome como ese círculo vicioso y durar toda mi vida así. Sino que tengo que estar en ¿qué? En continuo crecimiento, en continuo avance. Si yo me detengo y no crezco, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué será? ¿Qué permití en medio de mi vida para no avanzar? Ahí es un motivo de examinarnos. Y en ese punto tenemos que llegar y sentarnos y meditar con el Eterno Padre. Ayúdame a mirar qué fue lo que yo hice mal porque yo estoy quieto. Y es más, como que uno empieza como a retroceder, empieza a echar para atrás. Y sabe cómo uno puede ver a una persona que está echando para atrás o que se está devolviendo, que se empieza a alejar. Y la persona se empieza a alejar. Como que ya esto no. Entonces uno que tiene que hacer, no, venga para acá. ¿Por qué se va tan lejos? ¿Sí? Entonces es porque las personas, cuando van a un caminar con el Eterno,
y llegan a un punto de como que ya no le hayan sentido a las cosas. ¿Por qué no le hayan sentido a las cosas? ¿Por Dios o por uno? Por uno mismo, ¿cierto? Porque uno mismo es el que se estancó. Porque el crecimiento lo damos nosotros mismos. Dios ve la intención de mi corazón y el Padre me va dando el crecimiento. Entonces, ¿cómo tiene que ver la intención del corazón en este tiempo Dios? ¿Cuál es la intención del corazón de cada uno de los que estamos acá? Dispuesto. Dispuestos para avanzar, aprender. ¿Estamos aprendiendo? Claro que sí, estamos aprendiendo. Y este aprendizaje nos va a llevar a un cumplimiento, o sea, a una acción. O sea, estoy aprendiendo que es Shavuot para celebrar Shavuot, ¿sí? Con entendimiento. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Qué me dice esos versículos? Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente... Regálame un segundito ahí. En esta versión dice, cuando llegó el día de la fiesta de las semanas. Shavuot significa ¿cómo? Fiesta de las semanas. Semanas. ¿Listo? Entonces, acá nos empieza, cuando llegó el día de la fiesta de las semanas. Estaban todos unánimes juntos. Sí. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Y están todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ok. Entonces, ahí nos muestra qué fue lo que ocurrió literalmente en ese momento, ¿verdad? ¿Será que esto ya lo había hablado el Eterno a través de algún profeta? ¿A través de quién? ¿Qué dice el 17? Del mismo Hechos 2. Ah, bueno. El 16, leamos desde el 16 hasta el 21. Samuel, ayúdame ahí, por favor. Del 16 hasta el 21. ¿Quién estaba hablando esas palabras en ese momento ahí? En Hechos 2. 16. Del 16 hasta el 21, ¿quién estaba repitiendo lo que había hablado el profeta? Kefa. Pedro. Kefa, en hebreo. ¿Listo? ¿Qué dice ahí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Continúa? Hasta el 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Adón, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo. Ok, entonces ya Dios lo había dicho que iba a pasar. Sí. Entonces, ¿qué pasó en Hechos 2? En el versículo del 1 al 10, al 13, al 12. Se cumplió algo que ya Yahweh había establecido. ¿En qué tiempo dijo que él iba a hacer? Yeshua les dijo algo a los Talmidim.
muy específico que lo leímos en Hechos 1. Quédense ahí, quédense quietos. ¿Qué es quedarse quietos? ¿Me voy a acostar? ¿Todos llegaron y se acostaron? El quedarse quietos es estar esperando. O sea, en ese día estaba pasando algo como lo que está pasando en este momento. Estaban todos reunidos unánimemente. Porque estaban esperando que algo que el profeta había anunciado muchos años atrás, pero que en ese momento era el momento del cumplimiento. Entonces, acá resulta que vamos a empezar con esa pequeña introducción, vamos a empezar el tema de la fiesta de Shavuot. Entonces, Pentecostés o Shavuot, ¿listo? ¿Cómo la conocían ustedes? Pentecostés. Pero entonces ahora como nuestra mente se renovó, mi entendimiento se está renovando, entonces, ¿cómo se llama la fiesta? Shavuot. O sea, dice que ahí dice, cuando llegó el día de la fiesta de las semanas, estaban todos unánimes juntos. O sea, en ese momento, ¿qué estaban haciendo? Esperando y celebrando la fiesta de las semanas, ¿cierto? Y estaban todos en un mismo sentir, o sea, estaban todos esperando ese tiempo, o sea, estaban guardando los tiempos establecidos por Yahweh en su escritura. Entonces, como estaban todos, no pueden, o sea, estaban todos los que conocían y sabían que en ese momento se celebraba una fiesta, ¿cierto? No estaban diciendo, no, sí, es que llegaron ahí de casualidad, llegó y golpeó y entró y ahí lo cogió la lengua de fuego, no. Eso todo tiene un sentido. Entonces, para poder entender lo ocurrido en Hechos 2, debemos primero saber qué consiste la fiesta de Shavuot o Pentecostés. ¿Ustedes creen que esa fiesta viene de tiempo anterior? ¿De un tiempo antes? ¿Desde dónde viene esa fiesta? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en el monte Sinaí? La entrega de los mandamientos. La entrega de la Torah. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un poco en contexto. Dice, el día en que los discípulos de Yeshua se reunieron y recibieron la Tevilá del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, no era un día cualquiera. En ese día se celebraban unas fiestas bíblicas, conocidas como las fiestas de las semanas. ¿Por qué es tan importante celebrar fiestas? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo no estuviera en esa fiesta? Vino Yeshua y me quedé por fuera. Porque hablamos de las vírgenes insensatas. ¿Cierto? Entonces, por eso es que fiesta, santa convocación, perpetuamente. ¿Tengo que estar? Debo estar. Dice perpetuamente. Perpetuamente, para siempre. Entonces, ¿debo de estar? Sí, debo de estar. Si tengo un corazón, como lo que leíamos en el Salmo 119, del 1 al 16. Cuando no está eso en mi corazón, ¿qué pasa? El otro año la celebro. El otro año repite, ¿cierto? Pues el otro año la celebro. Y llega el otro año y ¿cómo llego yo? Se me presentó otra cosa. No, el otro año. Ese sí es. En ese día sí la voy a celebrar. Y resulta que en ese momento Dios entregó un regalo. ¿De qué regalos dijo que iba a entregar? ¿Qué decía Joel? Posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños Los jóvenes verán visiones. y los jóvenes verán visiones. ¿Ustedes para qué creen que pasan esas cosas? ¿Para qué Dios entrega eso? ¿Para qué sueñan sueños? ¿Para qué entregarán visiones? Para que nosotros estemos atentos a lo que va a pasar en el futuro. O sea, Dios nos estaba mostrando en ese momento y les estaba dando el poder para mirar el futuro. ¿Para que no qué? Para que no estuvieran desapercibidos en los tiempos de que iban a pasar. Dios nos dijo hace más o menos 2 o 3 años que iba a pasar en el 2030. Y se está cumpliendo y se está viniendo cumpliendo. ¿Por qué? Porque nosotros también habíamos venido celebrando unas fiestas. Entonces cuando Dios les mostraré lo que va a venir a futuro, para que ustedes estén atentos y no los coja como ¿qué pasó? ¿Sí?
como que cayó algo, uy, ¿qué pasó? No, yo ya sabía que iba, entonces no estaba en ese lugar. Entonces, la Pascua se celebraba el ¿qué? El 14 de Nisan. Y de ahí se desprendían todas las fiestas. Entonces, fiesta de las semanas. En la fiesta de las semanas se celebra uno de los días más importantes de la historia de Israel. La entrega de la Torá en el monte Sinaí. ¿Dónde está eso? Éxodo, Shemot 20 en adelante. ¿Dónde Dios había dicho que iba a entregar eso? En Éxodo 19, versículo 5, ¿qué nos dice? Éxodo 19, 5, ¿qué nos dice? Ahora pues, si viereis oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo nos dice él? Que si obedeciéramos, seríamos su especial ¿qué? Tesoro. Ustedes cuando tienen un tesoro, ¿ustedes qué hacen con ese tesoro? Lo cuidamos. Listo, esto es mío. Así Dios es con nosotros. Cuando nosotros cumplimos mandamientos, Él nos dice, ustedes están resguardados. ¿Sí? Entonces, y dice que las personas dieron una palabra, ¿y qué dijeron? Sí, lo haremos. ¿Y qué hicieron? No lo haremos. O sea, tiene uno que ser coherente de lo que dice con lo que hace. Las palabras son ligeras, ¿cierto? Las palabras salen muy fácil. Pero cuando yo tengo el momento de empezar a cumplirlas, como que, uy, ¿será que sí? ¿O será que no? Y se empieza a cuestionar los puntos. Si la guardo, me va bien. Si no la guardo, me va mal. Pero es que este día tengo que trabajar y no me dieron permiso. Pero Dios me dice guarde. Pero es que si no me echan. No, yo voy a trabajar. Y antes dijo, no, si la guardo. Y llegó el momento de guardar los tiempos y no los guardó. Entonces, acá que nos enseña a que seamos coherentes lo que pensamos con lo que decimos, con lo que accionamos. Entonces, como fue tan importante estos mandamientos, en el original dice davar. ¿Sí saben qué es davar? ¿Qué significa la palabra davar? La palabra davar significa palabras, porque fueron palabras expresadas directamente por Yahweh. Entonces, quítele esa palabra mandamiento y dígale las palabras de Yahweh. En ese momento fueron 10 palabras de instrucción para su pueblo. ¿Listo? Porque salieron directamente de la boca de ¿quién? De Yahweh. ¿O fue Moisés el que las dijo? No. ¿Cierto que no? Entonces, esta fiesta sigue a otras 3 previas que están conectados también con la historia de Israel. La Pascua, que empieza el 14 de Nisan, celebra la liberación de la muerte gracias a la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Es correcto? Claro que sí. Entonces, Yeshua, como el sacrificio, como el último sacrificio, como el Cordero inmolado, dio su vida por nosotros. ¿Qué hizo con su sangre? Derramó su sangre por perdón. ¿De qué? De pecados. O sea, los borró. Cuando hay un arrepentimiento genuino, una teshuva genuina, acepto lo que el Mashiach hizo en el madero. ¿Sí? En ese momento de aceptar lo que Yeshua hizo en el madero, me comprometo a guardar sus palabras y todo lo que está escrito en su Torah. Entonces nosotros estamos en este momento dispuestos a cumplir su Torah. ¿Quién aceptaba al Mashiach? En su corazón, verdaderamente, de una intención verdadera, no de palabras. Muchos pueden decir, no, es que no estoy preparado. Y llega el otro año, no estoy preparado. Entonces, ¿cuándo va a estar preparado? Yo le digo, entonces es un cobarde. ¿Sí? Es confrontante, ¿verdad? Cuando le dicen, usted es un cobarde. ¿Por qué?
Guarda la escritura, guarda la palabra y te hará bien. ¿Somos felices? Ahí está diciendo bienaventurados, felices los que guardan su palabra. Pero nosotros nos creamos una felicidad momentánea terrenal, porque vemos solo lo que está acá y lo que está a nuestro alrededor. Pero nunca nosotros hemos mirado el regalo maravilloso que Dios nos va a dar allá cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿la Pascua se celebra el qué? 14 de Nisan o el 14 de Aviv. Después sigue panes sin levadura. Y después sigue primicias para llegar a Shavuot. El proceso de redención de Dios comenzó en Egipto el día de la Pascua. Llegó a un punto crucial 3 meses después. ¿Qué pasó 3 meses después? Éxodo 19:1 nos dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Estando al pie del monte, Dios les hizo una invitación especial al pueblo de Israel. Éxodo 19, del versículo 3 al 6, que nos dice: y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahí hay un juego de palabras. Jacob, Israel, ¿no se supone que es el mismo? ¿Es el mismo? Bueno, ahorita se lo explico. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, escucháis las palabras de Dios, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una gran nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando nos habla de Jacob y Israel, son 2 condiciones del ser humano. 2 condiciones. Una, Jacob. ¿Quién era Jacob? ¿Qué significa Jacob? Suplantador, engañador, ¿cierto? ¿Qué significa Israel? El que pelea con Dios. No es que es el que se agarra con Dios, no. El que pelea con Dios. O sea, Dios está ahí y vamos, los 2. Entonces, ¿qué condición es Jacob? Una condición carnal, una condición terrenal. Israel es una condición espiritual. Hay un texto que dice Jacob, Israel, Yesurún. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han leído? Sí. No lo tengo ahí exactamente. Entonces, ese Yesurún va a ser una condición. Tenemos la terrenal, tenemos la espiritual, y después vamos a pasar a la condición celestial. Ese es Yesurún, esa es la condición celestial en la cual nosotros vamos a estar más adelante, en la Nueva Jerusalén. El pueblo había reconocido que Dios era su redentor, ¿sí? Pues Él los había liberado de la esclavitud de Egipto, pero ahora les estaba invitando a reconocerlo como su Señor y como su Rey. Él iba a ser su Dios y ellos serían su pueblo. Si aceptaban, ellos debían comprometerse a escuchar a Dios y obedecerle. Entonces, ¿cuántos de acá se comprometieron? Pues si estás acá es porque ya te has comprometido, ¿no? Porque no vine aquí porque no, es que pasaba por ahí, me parece chévere y entré. No, esto Dios ya lo tenía preparado de antemano. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el anhelo de Dios era que su pueblo lo reconociera como el único rey y como el único, ¿qué? Como el único Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que hoy lo estamos nombrando muchísimo. ¿Cuál es? Yo soy Yahweh, te Elohim, te saqué de la tierra de... Yo soy Yahweh. No dijo, yo soy Yahweh, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal, que los sacamos de la tierra, no. Yo soy Yahweh, uno solo. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene muchos dioses? Como que no concuerdas, ¿cierto? Primera de Pedro 2, 9-12, ¿qué nos dice? Pero ustedes son un pueblo escogido, los Cohanim del Rey, una nación Kadosh, santa, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. ¿Quién nos sacó de la oscuridad?
¿Nosotros estábamos muertos? Sí, nosotros andábamos muertos. En el mundo parecíamos zombies, muertos espiritualmente. Pero Dios nos puso en una condición de ¿qué? De luz, de maravilla, o sea, nos dio vida. Ustedes que no, en el versículo 10 nos dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. ¿Nosotros estuvimos en esa condición? Claro, antes, yo soy Israel, no, yo me llamo Andrés. Y uno le decía, y le hablaban a uno de Israel, no entiendo, como que, nulo. Pero cuando Dios nos empieza a alinear a sus tiempos, nos empieza a alinear a su escritura, nos dice que antes ustedes no pertenecían a ningún pueblo, pero ahora son mi especial tesoro, ahora son mi pueblo. Antes no habían recibido misericordia. Y después nosotros decimos, la misericordia en este momento ya la recibimos. ¿A través de quién? Del Cordero Inmolado, de Yeshua HaMashiach. Dice el 11, queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales. ¿Nosotros somos residentes temporales? Sí. Claro, estamos en esta tierra temporalmente. No se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra de ustedes. ¿Qué es con lo que siempre batalla el ser humano? Con su vieja naturaleza, con lo que yo era antes de conocer al Mashiach. ¿Por qué batalla uno? ¿Por qué creen que batalla uno? ¿Estamos en este mundo? ¿Pertenecemos a él? No, no pertenecemos a él. Entonces, ¿por qué batallamos nosotros? Porque queremos nosotros mismos arrastrar con nuestro pasado. Por eso es que nosotros, el Padre hace 8 días les ministró a través de la ¿qué? De nuestra pastora, con el tema de la iniquidad. Que eso es lo que nosotros arrastramos de generaciones en generaciones en generaciones. Pero en este punto es donde ya Yahweh nos coge, ya no más. Rompan eso. Entonces rompió todas esas maldiciones generacionales que habían en contra mío para que yo pudiera alinearme a su palabra. Dice el 12, sino vivan tan buena vida entre los paganos, que aún ahora, cuando ellos los acusen de ser hacedores de maldad, como resultado de ver sus buenas obras, dejarán gloria a Elohim en el día de su venida. Entonces estamos en este mundo y nos van a coger y nos van a decir, ustedes son unos religiosos, ustedes son unos... ¿Qué van a decir a dicho? Judíos, uy, herejes. ¿Sí? ¿Ustedes qué les pasó? Entonces uno dice, no, qué pena, pero es que ustedes tienen el concepto mal. Pero ¿yo qué hago ahorita cuando ya conozco verdaderamente el caminar con Dios? Pues simplemente algo como que, ¿para qué me pongo a contender a alguien con que no va a poder entender? Antes uno le dice, padre, ayúdale a entender. Le dicen a uno, ¿le lavaron el cerebro? Sí, me lo lavaron. Gracias a Dios, él mismo me lo lavó, porque estaba tan lleno de basura. ¿Cuál fue la respuesta de los israelitas ante el tal invitación? Éxodo 19, 7, 8. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas las palabras que el Adón le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, hermanos, todo lo que el Adón ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. ¿Qué dijo? Haremos. Luego de aceptar, Dios les dio 2 días para purificarse y prepararse para recibir su presencia. En el día de 50 después de haber salido de Egipto, el Adón bajó en medio de su pueblo. Éxodo 19, 16, 20, ¿qué dice Samuel? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Yahweh, y se detuvieron al pie del monte.
Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Yahweh le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ok. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las trompetas que estaban sonando en ese momento? ¿El shofar? Dice, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. ¿Qué estaba sonando en ese momento? El shofar. Había un shofar. O algo que provenía del cielo. ¿Ustedes así conocen el shofar? Les estaba buscando, pero no. Entonces Alejito va a hacer sonar el shofar. Entonces se escuchaba como ese sonido de trompeta, pero mucho más fuerte. ¿Ellos pudieron soportar la voz de Dios? Dicen, no, dile que se calle y más bien usted tráiganos. Sí, dile que no puedo soportar, no podemos soportar. ¿Por qué no se podían acercar más a Dios? Por falta de santidad. Ahí dice, dile a los sacerdotes que se santifiquen. No dice a que de pronto yo cause estragos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en una festividad, ¿cómo tenemos que acercarnos? En santidad. Santifíquese como yo me santifico. Entonces, Dios se presentó ante todo el pueblo y les entregó los mandamientos. Esto es lo que se celebra en la fiesta de las semanas. Esto se celebraba en las fiestas de las semanas hasta que llegó el punto de Hechos capítulo 2. ¿Sí? Porque entonces ya no puedo quedarme solamente en el monte Sinaí y celebrar solo la fiesta basada en Éxodo 20, en Éxodo capítulo 20. ¿Por qué? Porque uno es el complemento de la otra. ¿Será que sin la palabra tengo el Rúa? No. ¿Será que sin el Rúa tengo la palabra? No, es una unión. Complemento. O sea, esas dos cosas se necesitan en el creyente. Y eso lo vamos a ver más adelante también, que es muy representativo en el tabernáculo. ¿Dónde fue mandado construir el tabernáculo? ¿En qué versículo me dice eso? Que empezó a darle las instrucciones para construcción del tabernáculo. El que hizo la cartelera lo sabe. Ahí alcancé a leer algo de que iban a hablar sobre Éxodo, Shemot 25, y ahí empieza la instrucción para el tabernáculo, pero eso ahorita se los voy a dar al final para que lo podamos entender que tiene relación todo esto. Celebración de la fiesta. Posteriormente, el Adón escogió una fecha, el día 50, para convocar a su pueblo a celebrar una fiesta, llamada la fiesta de las semanas, en hebreo, Shavuot. La fiesta de las semanas no está aislada, sino que está conectada con la fiesta de las primicias, ¿cierto? O sea, estamos Pesach, panes sin levadura, primicias. Y después sigue 50 días hasta Shavuot, que se da
que se da desde el día 1, después del gran Shabbat, dice, de la semana de Pascua. El Adón instruyó que ese día de primicias todo el pueblo debía presentar los primeros frutos. Ahí les voy a dar un adelantico. Los primeros frutos, las primicias de la cosecha de la cebada. 50 días después debían presentar la primicia de la cosecha del trigo en la fiesta de las semanas. Una cosa es cebada, que eso lo van a entender el día que les expliquen la de primicias. Pero en este momento está hablando es de trigo. Esta mañana y ayer aprendimos que el pueblo de Israel era un pueblo totalmente basado sobre las fases lunares, o sea que era un pueblo agricultor, que estaba guiado bajo la agricultura, o sea las fases lunares y toda esa cuestión. Deuteronomio 16, 9, 10, ¿qué nos dice? 7 semanas contarás, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter laos a la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Adón, tu Dios, tu Elohim, con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Adón, tu Elohim, te haya bendecido. ¿Ustedes creen que Dios tiene un pueblo bendecido? ¿O el pueblo de Dios es muy bendecido? Claro que sí. ¿Ustedes por qué creen que el pueblo de Dios es tan bendecido? Pues según Deuteronomio, porque obedece. Sí, ¿por qué más? Cuando tú das los diezmos y las ofrendas, ¿por qué los das? ¿Con cuál intención la das? Una actitud de gratitud. Gratitud, sí. Entonces por eso dice que en ese día no vamos a llegar con los bolsillos vacíos, sino que vamos a llegar bendecidos. Pero eso se viene dependiendo de la intención de mi corazón, ¿cierto? Todo va a raíz de la intención con la que yo lo haga. No, es que yo lo hago es porque pues ahí dice y tome. ¿Sí? Ahí le echen el sobre, mira, es que ni la mamá, márquemelo por mí. ¿Cuál intención hay ahí? Hay como obedecer religiosamente algo que dice ahí. Pero cuando yo digo, mira, Padre, te entrego de lo mucho que tú me has dado, te entrego esto poco. ¿Te pertenece a ti? Sí, te pertenece a ti. Porque tú eres el que me has dado la oportunidad de poder, ¿qué? Trabajar, de poder tener la habilidad para poder conseguir algo. Eso no depende, eso no viene de mí. Eso viene del mismo Eterno. O sea, en ese día nosotros nos vamos a presentar también con una ofrenda delante de Dios. Y eso es para que lo que tengan ustedes claro. Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros solamente somos en este mundo administradores de lo que Dios nos ha entregado. No somos absolutamente nada más. No es nuestro, porque la palabra nos dice que ¿quién es el dueño del oro y la plata? Yahweh, ¿cierto? Dice, Andrés es el dueño del oro y la plata. Alison es la dueña del oro y la plata. No. No. Son solamente administradores. ¿Y por qué creen que el pueblo de Israel es tan bendecido? Porque es dadivoso. Porque es dadivoso. Se caracteriza de que somos administradores. Toma. Lo que esta mañana mi esposa también enseñaba. Resulta que el Pesach, ellos lo celebran allá en Jerusalén. Ellos viajan hasta allá para celebrar el Pesach. Todos los que están alrededor del mundo. Entonces decimos que si desde Colombia vale 14 millones o 20 millones de pronto ahorita la ida, o sea que la persona tenía que trabajar para tener los 20 millones del transporte y para tener que llevar lo que le corresponde a Dios. ¿Sí? Y si él tenía para pagar el transporte, o sea, ¿cuánto era la ofrenda que llevaba? No, es que me toca gastarme 20 millones en los pasajes y pues me quedaron solo 500. 2000. Y el para acá, ¿será que me lleva? No. Por eso es que se caracteriza el pueblo de Israel, tiene que caracterizarse por ser muy bendecido, porque es muy dadivoso. Y es dadivoso sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Porque muchas veces la persona le dice, bueno, yo le doy, pero bueno, ¿y usted qué me da? O lo compromete, listo, yo lo hospedé, pero cuando usted vaya también, pues. O cuando yo vaya, pues,
O de yo igual le doy manera. tanto, pero usted me da el doble. Exacto. Entonces lo condiciona, o sea, esa entrega la condiciona de una, entonces no, más bien no entregue nada. Entonces, por eso es que se caracteriza el pueblo por ser tan abundante y por eso Dios también les da mucha sabiduría para eso. Yo creo que, pues en todo lo que uno ha visto, uno no ha visto una persona o un judío que sea mendigo. Y ellos son muy bendecidos, porque conocen ese principio. ¿Qué pasa con ellos? Que lo toman como cábala. ¿Sí saben qué es cábala? Es coger la escritura como algo, ¿cómo le digo? Como para brujería, para hechicería, para algo místico. Exacto. Eso es como una secta, yo he escuchado eso en que hay un libro de... La cábala es algo que utilizan, dice eso, la palabra me dice que yo soy, o que puedo tener riquezas por cumplir eso, entonces se enfocan en cumplir eso para recibir riquezas. Es como el que va y consulta al brujo y venga, déme el número del chance. Exactamente lo mismo. Entonces nosotros la palabra no la podemos coger para eso. Y eso es lo que hacen muchos, y por ahí he visto videos que suben ya que lo convirtieron en un negocio. ¿Quieres saber cómo los judíos son tan prósperos y no sé qué, y un poco de vainas? Bueno, entonces venga, le enseñamos. ¿Qué? Cábala. Porque no está basado en nada escrituralmente. Esta fiesta se conoce más comúnmente hoy como Pentecostés. Ese título viene del griego Pentecoste, que significa quincuagésimo. ¿Qué nos dice Levítico 23, 15 y 16? Contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Adón. ¿Cómo tenemos que presentar? Nos presentaremos. Eso es algo que me hacía reír también, que mi pastor decía, esa canción que dice, con manos vacías. ¿Cómo dice? Venga, no señor. Y él decía, no pueden llegar con manos vacías. Acá nos están diciendo, te presentaréis con una ofrenda, entonces no puede uno llegar con, Padre, con manos vacías. No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos ese día? Entregando lo mejor de nosotros. ¿Sí? Nosotros lo hemos hecho y hemos cumplido ese propósito. Hemos cumplido lo que Dios nos ha dicho. Y Dios nos ha bendecido muchísimo por eso. Y nos da el tiempo para hacer lo que estamos haciendo en este día hoy. Y es de movilizarnos desde un lugar que estamos como a casi 300 kilómetros. Y nosotros, listo, padre, tenemos que estar allá, bueno, vamos. ¿Sí? Si pueden, venga, padre, es que sí, necesito que me bendiga porque, ¿cómo hago para ir? No, listo. Nos dijiste, vamos a ir tal día y tal fecha. Bueno, prepárese para este día. Y estamos acá cumpliendo algo que Dios nos envió a hacer. Y es llevar de su palabra. Y en algún momento, cualquiera de ustedes también estará en otro lugar, llevando su palabra. ¿Sí? Entonces, lo primero a Dios. Ponga el título grande ahí, en el cuaderno. Lo primero a Dios. El tema de ambas fiestas, ¿cuáles? Primicias y semanas. Es darle a Dios lo primero. En realidad, el Adonai no necesita lo que nosotros podamos darle, pero nosotros sí necesitamos aprender a poner a Dios primero, y ese es el ejercicio que el Adón nos invita a hacer en estas fiestas. ¿Será que Dios necesita que nosotros le llevemos plata, le llevemos? No. ¿Cierto que no? No, Él es dueño de todo. Él es el dueño de todo. Pero en esa acción, Él ve la intención de cada uno. ¿Será que Dios va a poner a administrar algo grande a alguien que es miserable? No. Le dice Dios, venga, no sea miserable conmigo. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, Dios me dijo miserable. No esperemos ese punto. Para la fiesta de las semanas, el Adón pide a su pueblo se presente ante él con 2 panes. ¿Tienes una pregunta? Sí, perdón. Señor.
si concluimos que sabemos que Dios no necesita ni plata ni nada, ¿quién y cómo administra las ofrendas o ellos cómo administraban esas Digamos que en ofrendas? ese tiempo todas las ofrendas se les llevaban eran al sacerdote o al sumo sacerdote. El sumo sacerdote utilizaba ese recurso para la manutención del lugar, para tener todo el lugar y para también ofrendarle también a los que necesitaban a su alrededor. O sea, el sumo sacerdote era el que recibía, administraba y también, si necesitaba entregar, lo entregaba, ¿cierto? Pero aquí, digamos que eso es uno de los cuestionamientos más grandes que se hace el ser humano y es la pregunta que tú me hiciste. Y es bueno que salgan esas preguntas, ¿por qué? Porque es que acá, cuando nosotros seguimos un lineamiento de Dios, no es lo que yo quiera. Cuando uno va a un lugar y se establecen estas normas, para entrar acá se necesita una estatura de 1,80, de ahí para abajo no puede entrar ninguno. Y si usted está de ahí para abajo, ¿qué hace? No puede entrar, ¿cierto? Hay algo establecido. Entonces Dios estableció esto, ¿para qué? Para ver la intención del ser humano, porque esa es una de las cosas que más mueve al ser humano. El dinero es lo que más mueve al ser humano. Porque el ser humano cuando Dios le dice entregue, el ser humano dice, no, pero es que me jodí un mes para tenerle que entregárselo, qué pena la expresión. Pero eso es lo que uno utiliza, ¿sí? Sabiendo que después, mire, es que en la fiesta de las primicias, les voy a adelantar algo, la fiesta de las primicias dice, según el ahorita, dice que uno tiene que llevar un sueldo de lo que usted se gana en el año. Y viene como que me está dando algo. Me tengo que entregar todo el mes. Sí, le está diciendo Dios, entrégame solo lo del mes y te bendeciré el resto. Y no le entrego lo del mes y vivo arriba todo el resto del año. Llevado. ¿Por qué? Porque Dios miró una intención mala en el corazón de la persona cuando llevó la ofrenda. Entonces uno entrega y Dios ve la intención y lo prospera a uno de una forma impresionante. Dice la escritura que así como prospera tu alma, prosperarás en todas tus cosas. Entonces Dios ve que nosotros estamos prosperando individualmente y Dios ve que nosotros estamos prosperando cumpliendo su escritura, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus fiestas. ¿Y Dios qué hace? Usted va a prosperar. Porque Dios ve la condición y dice, no es necesario que usted esté sufriendo por esto. Entonces ahí está. ¿Sí? Ahorita más adelante les cuento algo que me pasó a mí y por qué estoy acá. ¿Por qué empecé y pude conocer también una de las cosas de por qué pude conocer a Dios? Y de lo que Él me desarraigó. Porque para mí el dinero era un ídolo. Dice, para la fiesta de las semanas el Adón pide que su pueblo se presente ante Él con 2 panes. Levítico 23, 17, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene? Levítico 23, 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Dice, esta petición era algo fuera de lo normal, ya que las ofrendas de granos en el templo debían ser sin levadura, ¿cierto? Sin levadura. Pero en este caso, el Adón pedía una ofrenda de panes con levadura. ¿Para qué? Para ser presentados como primicia del trigo. Es como si se hubiera un mensaje escondido en esto. Y eso vamos a ver aquí el significado espiritual. Entonces, cuando hay un pan con levadura, hace referente a qué? A que nosotros, mientras que estemos en este mundo, estamos como en una condición de ¿qué? De pecado, ¿cierto? Desde que Adán salió del huerto, que muchos dicen el pecado original, y lo han escuchado por ahí. Entonces todos desde ahí para acá nacimos con una condición pecaminosa, ¿cierto? Entonces siempre va a haber algo de levadura en nuestros corazones. Pero cuando recibimos el poder del Ruach HaKodesh, lo que hace es aplacarlo, quieto. No deje que eso lo mueva.
Por eso en Santiago nos dice que es resistir al diablo y él huirá. Entonces nosotros empezamos a resistir, porque la levadura fue algo puesto por Hasatán. ¿O será que fue puesto por Dios? No. ¿El pecado lo puso Dios? No. No. Entonces esa levadura, que significa el pecado, lo puso Hasatán. O sea, todos estamos bajo una condición pecaminosa. ¿Cuánto necesitamos nosotros para pecar? ¿Cuánto tiempo? Un segundo. ¿Cuánto necesitamos para ganarnos la confianza de Dios? Toda una vida. Por eso es que esta trayectoria con Dios es por toda nuestra vida, hasta que nuestros ojos se cierren. Ahí has podido decir, vencí. Había una pregunta que también, algo que nos enseñaban nuestros pastores, y decía, ¿cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí estamos siendo salvados? ¿Cierto? En todo momento nosotros estamos siendo salvados ¿de qué? De embarrarla, de cometer pecado. Pero ser salvos hasta que nuestros ojos se cierren. Por eso es que lo que estamos pasando acá es un corto tiempo, a comparación de la eternidad que vamos a vivir con el Mashiach. Vamos a ver el significado espiritual de la fiesta. Primeros frutos de la cosecha de trigo y profecía. De acuerdo a Levíticos 23, 15, 17 y Éxodo 34, 22, Shavuot era una festividad agrícola que marcaba la recogida de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Y los israelitas se ordenó ofrecer los primeros frutos del Adón como agradecimiento por su abundante provisión. ¿Sí escuchan? Por su abundante provisión. ¿Por qué? Porque ellos el año anterior, ¿qué habían hecho? Habían llevado la ofrenda completa. Entonces al otro año en ofrenda, en símbolo de gratitud por su gran provisión, porque el Padre no los desamparó en todo ese tiempo y tuvieron mucha provisión, entonces van y le llevan lo que le pertenece a Dios. La primera vez yo creo que es la que confronta mucho, como que, pero después de que usted la entrega y ve el resultado de que Dios le da, uno dice, no, pues uno tan pendejo de no va a hacer lo que Dios establece, porque iba a ser mucho más bendecido, pero como me bajo sobre lo que yo puedo hacer, y eso es lo que yo puedo hacer y nadie me va a decir otra cosa, entonces ahí es donde viene el choque de lo que Dios quiere hacer y lo que yo quiero hacer, de la voluntad de Dios y de la voluntad mía. Tal como las fiestas bíblicas son alusiones proféticas a lo que ha de venir. La recogida de la primera cosecha de trigo hace alusión a la primera cosecha de los seguidores del Mashiach. El trigo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado, es símbolo de almas. ¿A qué hace referente el trigo? A las almas. Las parábolas de Yeshua están llenas de ilustraciones que comparan la recogida del trigo con la salvación de las almas. Tal como Yeshua fue los primeros frutos de la resurrección, así sus primeros seguidores fueron los primeros frutos del reino de Dios. ¿Será que nosotros formamos parte de esos primeros frutos también? Sí. Claro que sí. ¿Ustedes qué creen que está en este mundo ocurriendo en estos momentos? Que por la misericordia de Dios muchos están aprendiendo también a conocer lo que estamos aprendiendo hoy. No solamente somos nosotros, hay lugares en el mundo donde también se está haciendo lo mismo. Porque Yahweh está ¿qué? Cosechando. Yahweh está cosechando. Está madurando todo lo que esto para llegar el momento y esto es lo que me pertenece a mí. ¿Sí? Entonces nosotros somos el fruto ¿de qué? ¿De qué? Del reino de los cielos. Si aguantamos hasta el final, ¿no? Hasta que nuestros ojos se cierren. Y si viene Yeshua, hasta que el momento que nos encontremos con él. Veamos cuál es el significado espiritual de las ofrendas de estas dos fiestas, primicias y semanas. En un sentido espiritual, la ofrenda de primicias representa el fruto de la vida que comenzamos a dar cuando somos salvos, es decir, cuando reconocemos a Yeshua como nuestro Salvador. Primicias. ¿Qué pasó en primicias? Según lo que les acabé de leer. Conocemos a Yeshua. Conocemos a Yeshua. ¿Listo?
Cuando reconocemos a Yeshua como nuestro único Salvador. Si la conversión es sincera, de inmediato comenzamos a dar cambios importantes en nuestras vidas. ¿Cuántos son sinceros acá con Dios? Todos tenemos que estar acá. Si estamos acá es porque somos sinceros, ¿cierto? Y nuestra intención de aceptar al Mashiach fue sinceramente. No podemos estar diciendo, es que no sé, ¿será que sí? ¿O será que no? No. En el momento en el que tú aceptas el Mashiach, obligatoriamente, por norma, tiene que haber un cambio. Un cambio. Entonces, si a mí antes me gustaba la... ¿Qué pasó en ese momento? Que las personas, venga, pero es que usted, ¿qué le pasó? Que no volvió. Hay un cambio, hubo un cambio. ¿Cierto? Venga, pero el de la tienda, venga, pero es que usted era mi mejor cliente, no se vaya. Hay una cortesía para usted. No, qué pena, pero es que hubo un cambio. Automáticamente tiene que haber un cambio. Y ese cambio tiene que ser muy notorio a los que están a tu alrededor. Por otro lado, la ofrenda de las semanas de Shavuot representa los frutos que comenzamos a dar cuando nos sometemos a la ley de Dios y ponemos en práctica su palabra. El Adón pide que pongamos levadura a la ofrenda. Esta representa el pecado. Aunque tratemos de cumplir los mandamientos, seguramente vamos a pecar porque somos seres humanos, hasta que seamos transformados en el día del Adón. Sabemos que vamos a fallar y no es una excusa para pecar. ¿Ustedes saben que van a fallar? Pero no es una excusa para pecar. Una cosa es que yo sepa, pero otra cosa es que yo lo haga. ¿Sí? Una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo accione. Todos debemos hacer un esfuerzo, pero también debemos reconocer que no podemos hacerlo sin la ayuda de Yahweh y de su Espíritu, del que ha derramado sobre nosotros. Filipenses 2, 12 al 15, ¿qué nos dice? Vamos a buscar Filipenses 2, 12 al 15. ¿Quién lo tiene? Filipenses 2, 12, 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Yahweh es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ok. Entonces, ¿ahí qué nos está diciendo? Dice, tal como siempre habéis obedecido. Nos está diciendo, tal como siempre ustedes se han mantenido obedientes, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, que nuestro centro sea nuestra salvación. Porque ese va a ser el regalo que Yahweh siempre nos dio a nosotros, o que nos está dando a nosotros, la salvación. Por eso es que nosotros andamos en este caminar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a entregar un premio muy grande, un galardón, y es nuestra salvación. Entonces preocupémonos siempre por guardar lo que Dios estableció en su palabra, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? El mismo Padre, el mismo Eterno. Entonces, si le dicen a alguien, venga, hoy tiene servicio, como que y ahí ya como que no, escojamos otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no puso el querer como el hacer ahí? Porque no había una intención de servirle a Dios en su corazón. Dice, Pablo explica muy bien este dilema que todos vimos entre el querer y el hacer. Pues muchos tenemos el deseo de hacer bien,
¿cierto? El deseo, simplemente la intención de hacer bien. Pero la carne nos habla en dirección opuesta. Veamos lo que Pablo dice al respecto, Romanos 7, 18, 24. ¿Qué nos dice Romanos 7, 18, 24? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Continúa Hasta el 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley, en la Torah de Yahweh. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la Torah de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yeshua Hamashiach nuestro. Así que yo mismo en la mente sirva a Yahweh, sirvo a la Torah de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Y el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que nosotros estamos en este mundo y que estamos dispuestos a hacer lo malo. Claro, eso se llama una yeser hará, la intención a hacer lo malo, o los impulsos a hacer lo malo. Entonces, digamos, hagamos un ejemplo. Una persona que es airada, que no le gusta que le digan nada, yo me le acerco a esa persona, seguro de ella estaba transitando los caminos y está haciendo las cosas bien, ¿sí? Pero yo llego y me dirijo a él y le digo una grosería. Entonces él empieza a reflejar su yeserara, su intención a hacer lo malo, o sea, se vuelve como así yo era antes y yo no me voy a dejar montar de nadie, ¿sí? Entonces le sale un impulso a hacer lo malo. Pero no se supone que está guardando mandamientos y no se supone que está guardando fiesta, está guardando Torah. Sí, pero es que hay una yeserara, hay una condición. Entonces, esa condición es la que tiene que ser controlada. Pablo se preguntaba lo mismo que nosotros. ¿Quién nos librará de esto? Por otro lado, tenemos la intención de hacer el bien, pero la carne nos lleva a pecar. Romanos 7:25. La respuesta la encontramos en el siguiente capítulo, Romanos 8, 1 al 4, que nos dice Samuel. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Hamashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua Hamashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ok. ¿Qué pudimos entender ahí? ¿Que hay algo que nos ayuda a que nosotros no pequemos? ¿Y qué es? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Yahweh es el que no nos permite que caigamos en pecado. Es el que no nos permite que nosotros tengamos esas condiciones, como que esas intenciones a ratos que nos sale de nuestra vieja naturaleza. Y es el que nos dice, quieto ahí. Porque si usted habla, si usted actúa, yo digo que eso es como una alarma, como un sensor. Que uno como que va a hacer algo malo y no, quieto. No, ahí no es, ¿cierto? Entonces, ¿a través de quién nos impide que nosotros pequemos? A través del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Hechos 2? Derramado el Espíritu Santo. Hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Dios entregó lo que le había prometido a sus discípulos. Vendrá uno mayor que yo, que les dará el entendimiento y les revelará cosas más grandes. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que va a pasar en la fiesta de Shavuot. Como que Dios le hace y pone el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un sello que pone en nosotros. Como el día de Shabbat, el guardar el día de reposo, es otro sello que pone Yahweh en nosotros. Y esto no lo quebrantarán.
Entonces, ¿en cómo debemos de andar nosotros? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Dice, para obedecer la ley no debemos hacerlo en la carne, sino en el espíritu. Porque la palabra yo me la puedo aprender. Yo me puedo aprender muchísimos versículos, pero puedo estar andando en la carne. Pero cuando permito el espíritu, por eso era lo que miramos anteriormente, que una cosa, la palabra que fue entregada en el monte Sinaí, sin el espíritu, no se puede cumplir. ¿Sí? Y el espíritu sin la palabra, pues no estaría ese manual de cómo nosotros debemos de comportarnos. Entonces, por eso es que las dos son una sola. Romanos 8, 5, 9, ¿qué nos dice, amor? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la Torá de Yahweh, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Yahweh mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Yeshua, no es de él. Entonces, si no tiene el espíritu, no le pertenece a él. ¿Listo? Entonces, para poder obedecer la ley de Yahweh, solo podremos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Él nos dará la gracia para hacer lo que no podíamos hacer en la carne. Esta gracia es la que se manifestó en el día de Pentecostés, el día del cumplimiento de esta fiesta. ¿Estamos pudiendo entender Pentecostés, Shavuot? ¿Lo podemos comprender a perfección? Claro que sí. Entonces va a llegar ese día para ustedes que es la primera vez que lo van a celebrar y va a ser algo especial para ustedes. Y el otro año va a ser algo mucho más especial. Y así cada año. ¿Por qué no? Muchos se quedaron. Sí, se celebra y se conmemora la entrega de la Torá. Y ya, no pasa nada. Y al otro año, ¿qué pasó en Shavuot? Se conmemora la entrega de la Torá. Y todos andan detrás del otro con una Torá. Y así lo hacíamos nosotros, desafortunadamente, en algún tiempo. Hasta que el Padre nos dio su revelación. Y nosotros con las Biblias así. Y la pasamos y se la entregamos. Y ya. Eso fue todo. Pero este año, con lo que nosotros, después de eso, Dios trajo una revelación a nosotros. Y nos dijo, así no es. Esto va más allá de algo que simplemente entreguele una Biblia a otro. Va más allá. Y es que empieces a actuar según el Espíritu y no según la carne. Qué diferencia, ¿no? Cambia un poquito el contexto. El Adón no solo da la ley, sino que también nos capacita para cumplirla. Esto lo hace escribiendo la ley en nuestros corazones. En eso consiste el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que da la ley, pero en el corazón. En que la ley fue escrita ¿en dónde? En el corazón. En mi corazón. Entonces, como la ley fue escrita en mi corazón, ¿cómo voy a andar yo? ¿Igual? ¿Qué pasó? Como que a ti les voy a volver a repetir. Dice, el Señor o la Adonai no solo da la ley, sino también nos capacita para cumplirla. Esto lo hace escribiendo la ley en nuestros corazones. En eso consiste el nuevo pacto. O sea, cuando nosotros aceptamos al Mashiach, automáticamente Dios, ¿qué hace? Escribe la ley en nuestros corazones. ¿En cuánto está escrito la ley? Que no sea como el de Éxodo 19. Que dice, sí lo haremos, y después no lo dice. Nuevo pacto o Brit Hadashah. Desde el principio el Adón ha revelado cómo nos va a ayudar a cumplir la ley, escribiéndola en nuestros corazones. Jeremías 31, 31, 33, ¿qué nos dice? Jeremías 31, 31, 33. Dice,
He aquí que en días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, dijo que iba a cambiar una condición. ¿Cuál era esa condición que iba a cambiar? ¿Cómo tenían el corazón antes? ¿Cómo lo iba a convertir? Un corazón duro, un corazón de piedra. Por eso es que hay muchas personas que uno las ve y son muy insensibles, porque tienen un corazón duro, un corazón arrogante. Pero viene y Dios y cambia esa condición y pone un corazón de carne, ¿sí? Dice, al principio la ley estaba tallada en piedras. Éxodo 24:12, para que lo apunten. Fuera de nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, está dentro de nosotros, Él la escribe en nuestros corazones. De esta forma, ¿no es más fácil obedecerla? La obediencia no es forzada de afuera, sino viene de adentro para afuera. ¿Será que Dios pone primero a obedecer este cuerpo? ¿O pone a obedecer mi alma? ¿Cierto? Mi alma. Porque mi alma, lo que yo reflejo es lo que tengo en mi alma. Por eso es que personas de pronto llegan así con una condición como de caída, eso, y conocen de Yahweh, y de un momento a otro llegan y se ponen relucientes. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí han visto a esas personas? Porque hubo un verdadero arrepentimiento. De pronto muchas veces ni nos dábamos de cuenta nosotros cómo estábamos andando. Y estamos andando así. Y conocimos de Dios. Y, ¿cómo dicen en Salmo 119? Felices, dichosos. Ahí no dice amargados. Cumplan la ley de Dios y serán amargados. Serán dichosos, felices. Entonces la obediencia no es forzada de afuera, sino viene desde adentro para afuera. Ezequiel 11, 19, 20. Alejito, ¿me ayudas con esa, por favor? Ezequiel 11, 19, 20. Y Samuel, ¿me ayudas con Ezequiel 36, 26, 27? María Paula, Salmo 48. ¿Listo? Dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Elohim. ¿Cómo era el corazón? Terco. Ahí dice, ¿no dice terco? Un corazón terco, obstinado, que no quiere cambiar. Pero él dice que cambiará esa condición. Ezequiel 36, 26, 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ay, qué bonito ese último punto, ¿cierto? ¿Qué dice el 27? Repite ese 27, por favor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ok, dice, andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea, es una condición que todos cuando aceptamos al Mashiach vamos a hacer. Primero, ¿qué? Andar en ellos, guardarlos y ponerlos por obra. Eso es lo que debe de reflejar cada persona que ha recibido y que ha escrito su palabra. Dios ha puesto su palabra en mi corazón, ¿sí? Salmos 48. Samuel, me vas buscando Salmo 37, 31. Me complace hacer tu voluntad, Yahweh mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ah, qué hermoso, ¿cierto? Poder yo decir eso. Si quieren repitamos, le dice,
Me deleito en hacer tu voluntad. Repítanlo. Me deleito en hacer tu voluntad. Adonai mío, tu ley está dentro de mi corazón. Eso es lo que anhela Dios. Esas palabras que salgan de nosotros. Me deleito en hacer tu voluntad. No es que hacer tu voluntad, eso es una carga. Qué pereza. No, me deleito. Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Ok, aquí dice, la ley de su Elohim está en su corazón, no vacilan sus pasos. Esto fue lo que pasó con los discípulos en el día de Shavuot.